Bueno, pues muy buenos días a todos los presentes. Acabamos de empezar ahora mismo y bueno, poco a poco se irá incorporando más gente a esta presentación y a este nuevo evento que organiza la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Bueno, empiezo por presentarme. Soy Javier López, actual presidente de la asociación de AMBE. Y como sabéis, hoy el evento que organizamos pues gira en torno a las ayudas a la compra de bicicletas y cómo esto pues, se ha convertido pues, en una medida muy importante para los ciudadanos, muy eficaz y muy positiva a la hora de reducir emisiones y mejorar pues, cosas como la calidad de vida o, como no, crear empleo. Este evento se va a dividir en dos partes. Tendremos una primera presentación en la cual habrá la publicación de un estudio que ha realizado AMBE en torno a la ayuda de compra de bicicletas y posteriormente tendremos una mesa redonda sobre caso de éxitos y buenas prácticas para el cual contamos con un lujo de ponentes que están aquí que también me gustaría pasar a presentaros. Contamos con la presencia de Alex Dorado como consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja, también con Berta Miranda, directora general de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Navarra, con Ignacio Maestro como director general de Movilidad de la Xunta de Galicia y también con Esther Díaz Valero como concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Elche. También, por último, aunque no menos importante, con la presencia de Holger Haugul como director de la propiedad intelectual y recogida de datos de la European Cycling Federation, que además ha participado activamente en la realización de nuestro informe, que, como os digo, gira en torno a la ayuda a la compra de bicicletas en España, al impacto económico que ello supone y también pues, a las mejoras en cuestiones como la reducción de emisiones de CO2. Bueno, yo simplemente decir un par de frases más en cuanto a que, como sabéis, la ayuda a la compra de bicicletas favorece que muchos más ciudadanos lleguen a su uso y que esto hace pues, que cambien cosas muy importantes hoy en día como el cambio modal hacia medios de transporte mucho más sostenibles y que también pues, en el resto de países de nuestro entorno pues, son políticas muy populares por su efectividad y que contribuyen pues, a la descarbonización del transporte, creación de empleo, lucha con el cambio climático y también, como sabéis que siempre digo, pues, a ser también más felices cuando usamos la bicicleta. No me quiero enrollar mucho más, quiero pasar a lo interesante, a que primero veamos la presentación del informe, después que oigamos pues, a todos los invitados de hoy y también, por supuesto, invitaros a que participéis activamente a través del chat o las herramientas que ahora os explicará Jesús y que sea lo más participativo posible y lo más fructífero para todos. Jesús será el coordinador de todo el evento, como sabéis, es el secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España y se encargará también de la presentación junto a Holger del informe que queremos poner en común con vosotros. Muchas gracias y seguimos con el evento. Adelante, Jesús. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Buenos días a todos los participantes, a los ponentes, por supuesto, y a los que nos acompañáis hoy en la presentación de este informe. Bueno, en primer lugar, me gustaría compartir con vosotros cuál es el motivo, ¿no?, que lleva a AMBE a impulsar, ¿no?, la realización de este estudio y también comentaros cómo vamos a distribuir hoy el evento. Vamos a hacer una pequeña presentación del estudio, sus resultados. El estudio va a estar disponible ya, está disponible desde esta mañana en la web de AMBE, en el apartado de informes, y haremos también una publicación con su resumen. Comentaros también que el vídeo de esta jornada también se estará disponible después de finalizar el evento. Como os comentaba, bueno, en primer lugar vamos a presentar el estudio y en un segundo apartado vamos a debatir sobre lo que son los casos de éxito, ¿no?, que hemos identificado en España, algunos de los casos de éxito sobre ayudas a la compra de bicicletas y otras iniciativas, ¿no?, en esta línea. Centrados en el estudio, hemos estado trabajando en este estudio junto a Sport Panel y la European Cyclist Federation, que son las dos entidades que han colaborado en la elaboración del informe. Y los objetivos principales que nos planteamos cuando empezamos a estudiar la necesidad de tener este estudio en España era, en primer lugar, identificar cuáles son las ayudas a la compra de bicicletas en España y en Europa que nos permitieran medir el impacto
que tienen esas ayudas en el empleo y la reducción de emisiones de CO2. De alguna manera, para establecer una metodología que nos permita calcular que si, por ejemplo, un territorio concreto establece ayudas a la compra de bicicletas, el impacto directo que esto tendría en la creación de empleo en ese territorio concreto, sea España o sea una comunidad autónoma, y también el impacto en reducción de emisiones de CO2 por el cambio modal que se produce al tener más personas acceso a un medio de transporte de menores emisiones, menores ruidos y más sostenible. En segundo lugar, y no menos importante, identificar también cuáles son los casos de éxito en España y en el resto de Europa, de cara a poder también establecer recomendaciones que nos ayuden al establecimiento de ayudas a la compra de bicicletas a nivel estatal, como se da en los países de nuestro entorno. El contexto del estudio, bueno, el motivo, os comentaba los objetivos, el motivo de realizar este estudio es un hecho muy particular, ¿no? Y es, bueno, pues es el hecho manifiesto de que España es el único país de nuestro entorno europeo sin ayudas estatales a la compra de bicicletas, bicicletas eléctricas y, por supuesto, bicicletas de carga para la ciclologística. Es sin duda, bueno, pues un caso en este sentido excepcional. Además, teniendo en cuenta, ¿no?, que en España disfrutamos pues, de un sector de la bicicleta que cuenta con más de 400 empresas, de las que más de 180 son empresas que además producen bicicletas, componentes y accesorios en nuestro país. Un sector que emplea de manera directa a más de 24.000 personas y formado por más de 3.100 tiendas y talleres, que son en general en su mayoría pequeñas y medianas empresas. Es decir, un sector no solo que tiene un peso específico, que puede jugar un papel también fundamental en el futuro, ¿no?, de nuestra economía, y también teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto en el que nos movemos, ¿no?, de cambio climático y de necesidad de transitar hacia una industria más sostenible y una movilidad más sostenible. Sin duda, un sector, como os comentaba, ofrece oportunidades. Sois conscientes, porque bueno, hemos publicado el informe del sector en abril de este mismo año, ¿no?, el informe anual. El sector de la bicicleta no ha hecho más, por ejemplo, que producir más y más bicicletas en términos de valor en la última década. Si miramos los datos de 2022, los comparamos con 2019, el nivel de producción de bicicletas en España se ha duplicado en términos de valor. Es decir, no solo está creciendo, sino que tenemos la oportunidad, dado el contexto en el que se mueve el sector de la bicicleta, incluso de crecer más, ¿no?, y de competir con nuestros países del entorno europeo. Es por eso que es tan importante que no tengamos desventajas frente a países de nuestro entorno a la hora del incentivo a la demanda, para que el mercado español también sea un mercado tan dinámico como el francés, el italiano o el alemán. Pero estas oportunidades, que sin duda pueden ser económicas en términos de creación de empleo y de nuevas empresas, también son oportunidades en términos de, bueno, de mejora de la calidad de vida, no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto, bueno, aspecto que va a repasar, de hecho, Holger, porque va a ser la parte de su presentación, el impacto, ¿no?, que tienen estas ayudas y que tiene la bicicleta en la salud, en las emisiones. Y un caso que creo que en el caso de España, bueno, pues la bicicleta podría contribuir muchísimo, es de alguna manera contribuir al cambio modal, ¿no?, de vehículos más contaminantes en nuestros entornos urbanos y entornos rurales, hacia el uso de la bicicleta o la bicicleta eléctrica, que también ofrece oportunidades adicionales, de cara a sustituir muchos de estos desplazamientos en vehículos más contaminantes por desplazamientos en bicicleta de origen a destino, pero también como forma de intermodalidad hacia el transporte público. Por eso, por ejemplo, en zonas rurales, una manera de acceder a las paradas de autobús, las estaciones de tren, la movilidad entre localidades vecinas, pero por supuesto también en zonas urbanas. Dar a la gente la posibilidad, bueno, pues de adquirir una bicicleta que le permita, tanto para sus desplazamientos diarios como para la logística familiar o de la empresa, acceder a estos medios de transporte y vehículos más sostenibles, sin duda son iniciativas que tienen un impacto importante, y lo veremos ahora con los datos específicos del informe. Una vez un poco planteado el contexto, los objetivos y qué era lo que de alguna manera queríamos demostrar o hacer, poner en valor respecto al impacto de las ayudas a la compra de bicicletas, me gustaría, bueno, introducir a Holger Haubold, que, como os comentaba, trabaja para la European Cyclist Federation en Bruselas,
junto a Sport Partners, son los autores de este informe que ha comisionado AMBE. Y bueno, Holger Haubold es el director de propiedad intelectual y recogida de datos de la ECF, y me gustaría darle paso a él para que os comente cuáles son los principales resultados del informe. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con vosotros y presentar el estudio que hicimos juntos. Sí, yo voy a hablar un poco de los beneficios de la bici en general y también de los beneficios o del potencial de beneficios que hay con Yo Soy Ayudas que se pueden crear en España. Pues vamos a empezar con el beneficio más grande que siempre aparece cuando hacemos investigaciones como esta sobre el impacto de la bici, que son los beneficios para la salud. Para calcular esos beneficios hemos utilizado una herramienta de la Organización Mundial de la Salud que existe en el web, que cada uno puede utilizar, que es algo que han investigado mucho y que es bastante conocido y utilizado en el mundo. Y esta herramienta calcula los beneficios para la salud vinculados a la reducción de la mortalidad, porque hay más actividad física con la bici, pero también los beneficios netos, porque también calcula los efectos o el impacto negativo vinculado a la exposición a la contaminación atmosférica de los ciclistas y los efectos de las colisiones en el tráfico. Así que nos da una imagen bastante completo de estos beneficios para la salud. Lo que vemos es que los beneficios para la salud son ya bastante importantes en el nivel actual del uso de bicicleta en España, porque se evitan más de 1.000 muertes prematuras al año, casi 1.400 muertos al año, y lo que tiene un valor monetario de más de 3.000 millones de euros al año. Y lo que vemos también es que los beneficios de reducción de la mortalidad son mucho mayores que los posibles impactos negativos, como la exposición a la contaminación atmosférica o los efectos de las colisiones en el tráfico. Así que a nivel de la población, sí son muy importantes estos beneficios. Y también si tenemos en cuenta estos efectos negativos. Y si lo vemos para las bicis eléctricas, porque es algo nuevo y hay que hacer más investigación, pero ya hay algunos nuevos estudios, por ejemplo, de Países Bajos, que muestran que este efecto positivo para la salud no cambia mucho con la bicicleta eléctrica. ¿Y por qué? Porque las distancias recorridas son más largas y la bici eléctrica se usa con más frecuencia. Así que hay que hacer un poco menos esfuerzo físico por kilómetro, pero se hacen más kilómetros. Así que el efecto al nivel de la población queda casi el mismo. Si puedes cambiar. Sí. Ahora vamos a hablar un poco de los beneficios económicos, más precisamente de una ayuda que se ha hecho en Francia. Lo que vemos aquí son las estadísticas de ventas de bicicletas eléctricas en Francia. Y la ayuda en Francia estaba en vigencia durante los años 2010,
2016 y 2017. Y se ve que las ventas de bicicletas, cuando había la ayuda, han casi doblados. Así que ha sido muy importante para introducir en el mercado en Francia la bici eléctrica y para generalizar su uso y su venta. Y lo que vemos también es que después también ha continuado a crecer. Así que ha sido un muy buen principio o una muy buena catalizador para influir a las ventas de bicicletas eléctricas en Francia. Y lo que se ha hecho también en Francia es una encuesta entre los beneficiarios de estas ayudas con más de 40.000 respuestas, así que es una muestra bastante grande. Y lo que ha surgido en esta encuesta, entre otros, es el elevado efecto de sustitución de los modos individuales motorizados, de un 61%, pues 71% de las personas que han recibido esta ayuda han dicho que han sustituido viajes en coche o en moto, por ejemplo. Y eso, claro, tiene muchos beneficios para las emisiones de CO2, para la salud también, para el uso del espacio en las ciudades y mucho otro. Y lo que vemos también es que la distribución por sexo de los beneficiarios era casi equilibrada, con un 47% de mujeres y un 53% de hombres. Y eso a pesar de que en Francia la práctica general de la bicicleta ya sigue un poco dominado por los hombres, que hacen más kilómetros en bici o que utilizan más la bici. Así que vemos también que la bici eléctrica es un poco una herramienta de igualdad de géneros en el mundo de la bici. Sí, sí puedes cambiar. Muchas gracias. Lo que hemos calculado también es la reducción de emisiones de CO2, también basándonos en estudios anteriores para calcular las toneladas de emisiones de CO2 ahorradas al sustituir otros modos de transporte por la bicicleta. Y lo que hemos visto es que con una ayuda, como lo proponemos, más de 197 millones de kilómetros adicionales se podrían recorrer en bicicleta en España cada año. Y esto debería un ahorro bruto total de más de 12.000 toneladas de CO2. También hay unas emisiones adicionales de CO2 creadas gracias al uso de bicicleta, pero mucho menos de lo que ahorramos. Así que habría un ahorro neto de emisiones de más de 11.000 toneladas. Y es esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Holger. Como comentaba, el estudio se enfoca a dos efectos principales. Holger nos ha abordado los que serían efectos, por ejemplo, sobre el recorte de emisiones de CO2, pero también en algunos ámbitos económicos. Como os digo, el informe que está disponible ya en la web entra mucho más de lleno en estos diferentes ámbitos, pero me gustaría, bueno, a finalizar la presentación de la introducción del estudio, antes de que entremos en la mesa redonda, con otro de los impactos que tendrían estas ayudas, y es el empleo en España. Como habréis visto, la situación del empleo en el sector no ha hecho más que crecer en los últimos años. Ha habido algunas variaciones en la creación de empresas o en el incremento o disminución de la red de tiendas y talleres, por ejemplo, pero sí que lo que se comprueba con los resultados del estudio es que aplicando, bueno, los datos macroeconómicos y las tendencias actuales, es que la ausencia de la ayuda a la compra de bicicletas
bicicletas eléctricas y bicicletas de carga condicionarían, ¿no?, el crecimiento futuro de la industria, porque impacta de manera directa en su competitividad. De alguna manera es necesario incentivos en la demanda, como en los países de nuestro entorno, para fomentar este cambio modal y de alguna manera, y ahora veremos los datos más detallados, pone en riesgo el empleo en el sector. Porque uno de los datos más claros del informe es que estas ayudas a la compra de bicicletas, viendo los ejemplos de otros países europeos y los casos de éxito aplicados en España, son fundamentales, ¿no?, para el incentivo en la demanda, sobre todo hoy en día, que muchísimas personas quieren, pues para hacer uso diario de su bicicleta, quieren adquirir bicicletas eléctricas que tienen un precio medio más elevado que las bicicletas convencionales. Y uno de los datos, por así decirlo, más negativos del estudio es que, como decía, con el marco macroeconómico que tenemos actualmente y con la tendencia actual, la ausencia de ayudas no permitiría el crecimiento en la venta de bicicletas de aquí al año 2025. Y además separaría este incremento de empleo registrado en la última década de manera que se vería frenada con una reducción del empleo tanto en el año 2023 como en el año 2024. Estos son datos que se pueden consultar de manera detallada con las estimaciones en las tablas del informe que publicamos. Y también, por ejemplo, una de estas tablas a la que hacía mención es respecto al número de ocupados y el número de tiendas. Os decía, ¿no?, pues que el sector destruiría empleo en principio en el año 2023 y 2024 y también se reduciría el número de tiendas y talleres, que en los próximos 3 años podrían alcanzar incluso cerca del 10% de reducción en el número de tiendas y talleres. Estos sin duda no son datos positivos y nos hacen trabajar no solo en medidas como las ayudas a la compra de bicicletas que pueden incentivar la demanda, sino también trabajar con las administraciones públicas en el fomento de muchas otras medidas, infraestructuras, inversiones, incentivos fiscales, ayuda a la compra de bicicletas que nos ayuden, bueno, pues a contribuir a este cambio modal y incentivar la demanda y, por supuesto, protegernos los empleos y la industria de la bicicleta en nuestro país. Puede que os llame la atención un dato a los que tuviste en la presentación del estudio del sector de la bicicleta de 2022 que publicamos en abril. Podéis ver que, bueno, que el dato de 2022 es en negativo en esta tabla. Sin embargo, los datos finalmente publicados, revisados para el año 2022, fueron positivos. Este estudio se finalizó antes de la publicación del estudio del informe del sector 2022, pero bueno, nosotros se ha debido a una serie de causas que se han valorado por parte de los autores del estudio, como bueno, pues finalmente los datos macroeconómicos del cuatrimestre final del año 2022 han sido más positivos de los previstos, el efecto carryover, etcétera. Pero bueno, la tendencia sigue siendo en la misma línea, ¿no?, de la que establece el estudio que comentamos hoy. Pero sin duda no nos queremos centrar, bueno, en estos datos que sin duda no son positivos. Hay unos datos de ahorro de emisiones, hay unos datos de potencial de creación de empleo y nos gustaría centrarnos en qué podemos hacer, ¿no?, para evitar esos escenarios más negativos. El estudio arroja 2 cifras. Si queremos mantener el empleo del sector, serían necesarias ayudas a la compra de bicicletas a nivel estatal en España por valor de 32 millones de euros. Y si queríamos, por ejemplo, tener un efecto positivo en la creación de empleo y alcanzar las 25.000 personas empleadas de manera directa, estas ayudas deberían ser de 127 millones de euros al año para la compra de todo tipo de bicicletas. Estas son cifras similares a los presupuestos que manejan los países vecinos que tienen ayudas estatales, por tanto entendemos que en España sería algo totalmente asumible. Contribuirá además a la reducción de emisiones y a cumplir con los acuerdos adquiridos por España y los compromisos de España, y además una medida enormemente efectiva y con gran acogida por parte de la ciudadanía. Algo que se ha valorado en este estudio y en los debates que hemos mantenido con diferentes decisores públicos y con agencias, organizaciones, es que sería una gran oportunidad también de hacer ver a la ciudadanía que la lucha contra el cambio climático no solo son restricciones, obligaciones, también son oportunidades como acceder a esa ayuda, ¿no?, que te permita bueno, pues adquirir la bicicleta eléctrica que quieres usar para llevar a los chicos al cole o para ir al trabajo o para la bicicleta de carga para la ciclologística en tu empresa. Es en este ámbito en el que, y ya por cerrar,
establecemos una serie de recomendaciones a la administración en este estudio. Pues sería, en primer lugar, establecer estas ayudas estatales para bicicletas convencionales, eléctricas y de carga, dirigidas tanto a particulares como a empresas, dentro de los planes existentes como el MOVES y el MOVES Flota, que actualmente dejan fuera este tipo de vehículos, o planes de nueva creación. Además, España va a tener la oportunidad de contar con, además de sus recursos, fondos propios, con el Social Climate Fund, un nuevo fondo europeo dedicado a hacer frente, ayudar a las familias, a las empresas en la transición hacia una sociedad más sostenible, ayudas de cara, por ejemplo, a aumentar la eficacia a través del cambio de ventanas en los hogares, pero también a la adquisición de bicicletas eléctricas o vehículos eléctricos. Y como os comentaba, por un valor mínimo de 33 millones de euros al año anuales, de cara al menos a mantener el empleo según los resultados de este estudio. Y por último, bueno, que estas ayudas, según se reflejan en el estudio y por los datos de éxito, los ejemplos de éxito que tenemos en el resto de Europa, deberían adaptarse a todo tipo de bicicletas, desde una cuantía menor para bicicletas convencionales a una mayor, ¿no?, que serían las de mayor valor, como serían las bicicletas de carga eléctrica para la ciclologística. Sin límite de precio, porque siempre puede estar limitado a una cantidad máxima de ayuda por tipo de vehículo o hasta el 50% del precio de venta al público. Bueno, como os comentaba, el estudio está ya disponible, el resumen también estará público esta misma tarde, y bueno, os animamos también a consultarlo porque realmente incluye detalles sobre la industria que en muchos casos, bueno, pues no se han hecho públicos y que constan en los informes que AMBE comparte con sus asociados todos los años, pero bueno, hay información bastante detallada que puede ser de vuestro interés. Bueno, y esta es la presentación del estudio. Me gustaría, bueno, entrar ahora en la presentación de la mesa redonda y de los ponentes que nos acompañan para abordar las ayudas a la compra de bicicleta en España, iniciativas y casos de éxito en la apuesta por la bicicleta. Y como ha comentado Javier al inicio del evento, me gustaría presentar a Ignacio Maestre Saavedra, director de movilidad de la Xunta de Galicia, que nos acompaña hoy, Berta Miranda Ordovás, directora general de Transporte y Movilidad Sostenible del Gobierno de Navarra. También nos acompaña Alejandro Dorado Nájera, consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja, Esther Díez Valero, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Elche, y Holger Haubold, director de Propiedad Intelectual y Recogida de Datos de la European Cyclist Federation. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a la mesa redonda. Muchísimas gracias por participar. Bueno, espero que ya os haya interesado los resultados del estudio. Bueno, sin conocer este estudio, ya vosotros en diferentes territorios estabais aplicando medidas de apuesta por el cambio modal, la reducción de emisiones y el refuerzo de las empresas en vuestros territorios, ¿no?, a través de estas ayudas. Y me gustaría, para comenzar, lanzaros una pregunta a todos y decidir quién quiere responder primero. Y bueno, ¿qué papel puede jugar la bicicleta, ¿no?, como os decía, en la movilidad urbana, pero también en las zonas rurales? ¿Y qué iniciativas, por supuesto, aparte de las ayudas a la compra de bicicletas, creéis que serían claves, ¿no?, para realmente que España se ponga las pilas, ¿no?, en la apuesta por la movilidad ciclista? Esther, creo que, o Alejandro. Ahora, Alejandro, ha sido el primero. Por hablar. Bueno, pues muchas gracias primero y buenos días a todos y todas, y gracias por invitar al Gobierno de La Rioja a este evento y por compartir el informe, que realmente es muy interesante. Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, también depende un poco de las competencias de cada administración, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Esther, que representa a un municipio, a una ciudad, y nosotros, el resto de panelistas, estamos más de parte de los gobiernos autonómicos. Desde el Gobierno de La Rioja, por ejemplo, no se había abordado nunca hasta esta legislatura la movilidad ciclista, digamos, cogida con el prisma de la autonomía. Sí que algunos municipios como Logroño, como Arnedo, pues han hecho esfuerzos importantes a la hora de dar infraestructuras. Yo creo que hay dos ámbitos en los que nos podemos mover. Primero, el de las infraestructuras, ¿no? Promover infraestructuras. Nosotros lo estamos haciendo desde el Gobierno de La Rioja, también
en el entorno metropolitano cuando digamos que se abarca más de un municipio. En el caso de La Rioja tenemos un municipio y de muchas otras comunidades autónomas que concentra gran parte de la población, ¿no? Somos un poco macrocefálicos. Logroño y el entorno metropolitano aglomeran prácticamente el 70% de la población, y ahí estamos haciendo infraestructuras para unir Logroño con los municipios del entorno. También en las zonas rurales, también estamos haciendo los primeros carriles para unir zonas rurales, municipios próximos, siempre teniendo en cuenta la geografía, que a veces es difícil, ¿no? Pero ahí donde se puede y donde creemos que la bicicleta puede ser una alternativa para unir pueblos que a veces están a apenas pues, 1 kilómetro, pero que casi que con las infraestructuras y el modelo, ¿no? de infraestructuras que diseñamos obligamos a las personas a moverse en coche cuando hay otras alternativas posibles, pues ahora en la planificación de esas infraestructuras estamos metiendo la alternativa de si es lógico o no hacer una infraestructura ciclista para dar también esa opción. Y luego, como decíais, y parece que se refleja en el informe, pues también intentar ayudar a la compra de bicicletas. Ahí tenemos también exenciones fiscales a través de la declaración de la renta y las nuevas ayudas de las que luego hablaremos un poco más, si queréis, que estamos empezando este año para la ciclologística, para bicicletas de carga, tanto de mercancías como de pasajeros. También, por otro lado, estamos haciendo subvenciones para ayudar a asociaciones que promueven el uso de la bicicleta, que hablan de movilidad sostenible, y también dentro de las posibilidades intentando mejorar esa intermodalidad, ¿no? Por ejemplo, en la red de autobuses metropolitanos permitimos que se acceda con bicicletas plegables y con patinetes, que era algo que antes no pasaba, siempre teniendo en cuenta pues, las características de los autobuses que a veces nos impiden pues, que se pueda entrar con una bicicleta al uso, y eso por ahí estamos trabajando en esos 3 ámbitos, digamos, de infraestructura, fomento a través de ayudas y de empoderamiento de la sociedad civil que se dedica a hablar de la movilidad ciclista, y luego la intermodalidad dentro de lo posible. Muchísimas gracias, Alejandro. Berta ha levantado la mano. Sí. Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación AMBE la amable invitación a participar en este foro. El estudio me ha parecido realmente importante y adecuado en estos momentos, ya que el incremento de uso de la bicicleta respecto a la trascendencia de la lucha contra el cambio climático, pues el beneficio a la salud que supone está muy relacionado y hay que trabajar en esa línea. Creo que la concienciación tanto de la ciudadanía como de los poderes públicos en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático cada vez es mayor. Y la realidad es que del total de emisiones que se emiten a la atmósfera de CO2, el 30% vienen originadas por todo lo que es la movilidad, tanto de personas como mercancías. Y además de ese 30%, el 90% viene de la movilidad por carretera. Por lo tanto, yo creo que por lo menos para la corta distancia tenemos que impulsar el uso de la bicicleta para, bueno, pues por lo menos evitar el detrimento, ¿no? del vehículo privado. Esta legislatura sí que creo que, bueno, se han dado pasos claros por parte de las administraciones, ya que se han aprobado pues, leyes de la ley del cambio climático. Lamentablemente la de movilidad sostenible se ha quedado en fase de tramitación, pero son políticas que creo que desincentivan el uso del vehículo privado. Y también, bueno, a colación de lo que decía el consejero de La Rioja, que bueno, pues cuando hablamos de este tipo de actuaciones, bueno, pues hay que diferenciar como diferentes ámbitos competenciales, tanto a nivel nacional como autonómico y local, pero si queremos realmente que estas políticas prosperen, es ineludible que tengamos que trabajar todos en la misma línea de actuación y trabajar de manera coordinada. En relación un poco a la pregunta, ¿no? que nos hacíais sobre el papel que juega la bicicleta en la movilidad urbana y en las zonas rurales, las iniciativas que estamos planteando, bueno, pues también nos pasaba algo similar a la Consejería de La Rioja. Nosotros cuando entramos en la Consejería, la dirección se llamaba Dirección de Transportes y bueno, pues se le modificó el nombre y pasamos a llamarla Transportes y Movilidad Sostenible. Esto yo creo que ya marcaba que al propio gobierno el tema de la movilidad le parecía que tenía mucha relevancia. Y sobre todo entendíamos que la bicicleta tenía que estar muy presente en todo lo que era la movilidad cotidiana.
Sí que es verdad que dentro de movilidad tenemos las de corta distancia, media y larga, pero también, aunque apostamos en media y larga por transportes públicos y demás, tenemos que convivir la media distancia con la corta distancia. Me refiero, hay personas que necesitan usar transporte público porque viven a una serie de kilómetros que todos los días necesitan utilizarlo. Pero si no vamos acompasando la media distancia y para la corta distancia, esos últimos kilómetros, le facilitamos el poder, por ejemplo, utilizar la bicicleta, muchas veces tienen que depender de 2 medios de transporte público, por lo tanto, priorizan el vehículo privado. Por lo tanto, tenemos que favorecer que bueno, pues, en el transporte público se pueda llevar la bicicleta, o que cuando llegues a las estaciones se pueda alquilar bicicletas, bueno, pues para poder hacer esos recorridos completos. Entendemos que la bicicleta, bueno, pues yo creo que es el mejor medio de transporte para las distancias cortas por ser saludable, sostenible, incluso seguro, y tenemos que apostar por ahí. Y yo creo que a raíz del COVID sí que se ha visto un incremento muy importante de personas que han apostado por usar la bicicleta como medio de transporte cotidiano, y de hecho tenemos estudios que en 2008 las personas que podían utilizar la bicicleta puntualmente, pues alguna vez a la semana, eran un 12%, y realmente ahora ese porcentaje ha pasado al 22% aproximadamente. Pero bueno, la función de como poder público, que cómo podemos estar promocionando la bicicleta, nosotros las cuestiones concretas que hemos llevado a cabo era, bueno, pues en primer lugar, si queríamos incentivar el uso de la bicicleta, teníamos que facilitar unas infraestructuras ciclables que realmente tuviesen unos estándares de calidad, de conectividad y sobre todo de seguridad. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones que hicimos fue un plan director de movilidad activa de Navarra, en el que desarrollamos una red básica de itinerarios ciclistas y peatonales accesibles. Paralelamente a eso, empezamos a trabajar en la elaboración de un sistema de información geográfica, que es como una cartografía dinámica, en la que tanto la administración como los ciudadanos pueden consultar los carriles ciclables existentes en la comunidad y las características de los mismos, o cuestiones vinculadas con todo lo que es el tema de la bicicleta. Una cuestión clara que entendíamos era la creación de vías ciclables seguras para la movilidad cotidiana, tanto en el ámbito urbano como rural. En el ámbito urbano sí que es verdad que con los fondos Next Generation hemos recibido, bueno, pues una cuantía de más de 12,5 millones de euros, y hemos realizado unas inversiones en Pamplona y comarca. Entendíamos que si queríamos reducir emisiones de CO2, la movilidad tenía que ser un continuo en todo lo que es Pamplona y comarca, que es donde vive la mitad de la población navarra. Y se ha realizado una red continua de carriles ciclables, principalmente para acceder a polígonos, para acceder a centros escolares o hospitales, y también para conectar dentro de la comarca ciertos municipios con una densidad de población alta, que bueno, solo se podían comunicar por carretera, y estas vías se quieren transformar en unas zonas pseudourbanas, habilitando carriles ciclables y peatonales. En el ámbito rural también, bueno, hemos sacado subvenciones. El año pasado se sacó una subvención de 1,8 millones, en las que eran los propios ayuntamientos los que tenían que presentar proyectos de infraestructuras ciclables que tuviesen un objetivo, pues poder ir a otro municipio o poder conectar con el instituto o el colegio, o sea, cuestiones muy vinculadas para la movilidad cotidiana. Tuvo tanto éxito que recibimos solicitudes por proyectos de más de 5 millones de euros. Bueno, pues yo creo que ha habido mucha receptividad, y de hecho, bueno, hubo muchos ayuntamientos que mostraron interés, pero llegaron tarde porque exigíamos el proyecto. También consideramos muy importante el cambio cultural de la ciudadanía, y para ello hemos hecho campañas de sensibilización en las que, bueno, pues eran eslóganes: no aparques tu bici, reactívala, o también realizamos una jornada para las familias, especialmente para los más pequeños de la casa, en la que hicimos participar a los centros educativos
también colaboraron con nosotros, la empresa Conor, que la realidad es que durante toda esta legislatura, bueno, pues nos ha apoyado y nos ha sugerido muchas iniciativas, así como la Fundación Mafre, y se hizo una jornada en que los niños, bueno, pues pudieron aprender normas de circulación, cómo llevar una bicicleta, bueno, pues meter la cadena o pinchar, reparar pinchazos, bueno, pues como actuaciones básicas, pero sobre todo pues se lo pasaron muy bien y vieron la importancia de manejar bien la bicicleta, porque entendíamos que si queremos cambiar de mentalidad, bueno, pues teníamos que influir sobre todo en los más pequeños. Bueno, también hemos realizado 4 convocatorias de subvenciones para ayudar a la reparación de bicis, que comentaré posteriormente, y de esa convocatoria salió una necesidad también por parte de los talleres de que necesitaban personal y era muy difícil encontrar personal cualificado. Entonces también junto al Servicio Navarro de Empleo bueno, y junto a la empresa Conor realizamos y configuramos una formación de 140 horas que bueno, pues el día que se anunció esa formación, bueno, pues las plazas se agotaron en esa misma mañana y bueno, pues la valoración también ha sido muy positiva. Por lo tanto, como conclusión, creo que es fácil hablar, pero realmente también hay que hacer actuaciones concretas. Yo creo que en Navarra estamos satisfechos con las actuaciones que se han hecho, se han puesto a disposición, no se han ejecutado todos los carriles porque no ha dado tiempo, pero se han destinado más de 16 millones de euros para este tipo de actuaciones. Y bueno, yo creo que estas actuaciones son muy rentables tanto desde una perspectiva de salud individual para el propio usuario, son rentables para una perspectiva medioambiental, para todo lo que es la reducción de la contaminación atmosférica, y también son rentables de una perspectiva de lo que sería la contaminación acústica, pues porque permite una mayor convivencia de los ciudadanos y unas ciudades mucho más amables y con más calidad de vida. Muchísimas gracias, Berta, por todo lo que estáis haciendo en Navarra. Esther, creo que también quería comentar antes, bueno, lo que se está haciendo a nivel local, un poco por cambiar desde el ámbito autonómico a los municipios, que tienen un papel fundamental, ¿no?, en estos cambios. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a AMBE por invitar al Ayuntamiento d'Elx. Y yo, volviendo un poco a la pregunta inicial, que creo que nos toca también poner en valor el papel que tiene la bicicleta, no solo para las personas que son usuarias, que eso es verdad que al final es restringido, ¿no?, dentro de la población, sino ese efecto que tiene en el conjunto de las ciudades, ¿no? Y el poder hablar desde el ámbito local pues me permite decirlo con, al final, cómo hemos visto, ¿no?, que ha impactado esa transformación. Y yo intentaba explicar, ¿no?, a más bicicletas, al final, mayor calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía. Estamos hablando de cómo ese papel transformador que tienen las bicicletas se ve desde el punto de vista ambiental, rebajando las emisiones contaminantes allá donde implantamos infraestructura ciclista, pero también desde el punto de vista de la democratización del espacio público, ¿no? Cómo cambia ese concepto de unas ciudades que habían estado dirigidas a diseñarse solo para los vehículos motorizados y cómo se amplían, ¿no?, las posibilidades. También incluso el impacto que eso tiene sobre el comercio de proximidad, la hostelería del entorno, generando todos esos espacios de calidad, que yo creo que eso es lo que tenemos que reivindicar también, ¿no? Cómo la bicicleta genera espacios de calidad en los barrios y eso es importantísimo a la hora también de, como decía, ¿no?, de poner en valor que ese impacto no se restringe solo a quienes utilizan la bicicleta, sino al conjunto de la ciudadanía. Nosotros desde el Ayuntamiento d'Elx, para impulsarla, hemos trabajado en 4 ejes. Por una parte, el crear nueva infraestructura, que como estaban comentando el resto de compañeros, es imprescindible al final contar con espacios seguros en los que poder circular con bicicleta. Nosotros hemos puesto en marcha 10 nuevos kilómetros de carril bici a través casi siempre de subvenciones europeas, del EDUSI principalmente. También con la ampliación de los servicios, nosotros tenemos un sistema de alquiler público de bicicletas, que es BiciElx, que ha crecido más de 20 estaciones en los últimos años y que de hecho ahora va a llegar a más de 100 gracias también a las últimas ayudas Next Generation, que es fundamental, ¿no?, el facilitar a la ciudadanía que tenga a su disposición cerca un servicio de esta tipología para animarse en el día a día a utilizarla.
También la formación, que es imprescindible. Nosotros aquí hemos trabajado con la Escuela de Educación Vial, haciendo cursos dirigidos a personas que no saben montar en bicicleta, a personas que saben montar pero necesitan tener unas habilidades mínimas para desplazarse en la ciudad, con extraescolares gratuitas dirigidas directamente a los niños y niñas de primaria, con formación que se hace en todos los centros de secundaria. Y eso también es, yo creo que es fundamental, ¿no?, a la hora de garantizar que ese impulso a la bicicleta se haga también con ese respaldo formativo. Y también entendíamos que obviamente una parte importante era incentivar la compra de las bicicletas y veíamos cómo sin esas ayudas no se daba ese salto a que más personas se motivaran a poder adquirir ese tipo de vehículos sostenibles. Nosotros el verano pasado pusimos en marcha una línea de ayudas. Teníamos la experiencia de la Generalitat Valenciana, que había puesto una línea, pero es verdad que con ciertas dificultades a la hora de la tramitación. Y esto creo que también es importante, ¿no?, cuando las administraciones nos ponemos a abrir líneas de esta tipología, a facilitar el acceso por parte de la ciudadanía. Como decía, en el caso de la Generalitat Valenciana era un proceso en el que además había que darse de alta previamente, esperar una confirmación, después ir a adquirir la bicicleta a la tienda, y todo esto al final hacía que mucha gente desistiera de adquirirla. Nosotros lo hicimos a través de una página web directamente. Tengo que decir que también pues tuvimos unos días de locura, ¿no?, unas horas en realidad en ese acceso a la web, que registró miles y miles y miles de entradas. Nosotros activamos un paquete de ayudas de 500.000 euros. Iban dirigidas en este caso a la compra de bicicletas mecánicas, eléctricas, kits de electrificación y también patinetes, con topes. Es verdad que nosotros orientados sobre todo a que la tipología de bicicleta pues no fuera de un uso deportivo, sino de un uso urbano, que al final es lo que pretendíamos. Vamos, por ponernos un ejemplo, en el caso de las bicicletas eléctricas poníamos un tope de 1.800 y las ayudas eran de 600. O sea, era una cantidad muy grande para que de verdad eso animara a la ciudadanía a comprarla y que el precio como tal no fuera un impedimento si querían adquirir un vehículo de esta tipología. En el caso particular de las bicicletas, en las bicis eléctricas al final se destinaron 132.600 euros para comprar 221 bicicletas. En el caso de las mecánicas, 107.000, y fueron 380 las bicicletas. Los kits fue lo que tuvo un impacto menor. En este caso fueron 21 kits con 8.400 euros destinados, y vamos, alrededor de 1.400 vehículos de movilidad sostenible los que conseguimos movilizar en el parque móvil de nuestra ciudad, que es verdad que nosotros no tenemos un registro después del uso que se hace de este tipo de vehículo privado, pero sí que se ve, ¿no?, ese impacto, porque ha venido de la mano las ayudas con las infraestructuras. Además es que coincidió en el tiempo. Así que yo creo que se trata, bueno, de trabajar en esos diferentes ámbitos, en las líneas que también estabais explicando los compañeros del resto de administraciones, porque es verdad que estamos en esa fase de dar un salto de calidad a una infraestructura que no estaba normalizado el uso en nuestras ciudades, y que o las administraciones ponemos los elementos para hacerlo fácil y para hacerlo seguro y que sea también una opción económica a la hora de adquirir ese tipo de vehículos, o es muy difícil, ¿no?, llegar ni que sea a coger un mínimo del ritmo al que tienen otros países europeos. Así que yo creo que esta jornada en el marco de la asociación y las administraciones es fundamental, porque tenemos que ir de la mano. Muchísimas gracias, Esther. Hablaremos más sobre las ayudas y tenemos ya alguna pregunta por aquí que me han mandado sobre lo que estáis haciendo en Elche. Le doy paso a Ignacio Maestro para que nos comente. Gracias, Ignacio. Buenos días a todos. Buenos días, Jesús. Muchas gracias a AMBE por organizar esta jornada y invitar al Gobierno gallego, a la Xunta de Galicia, a participar. Esta pregunta, la primera, ¿no?, que era un poco en qué papel puede jugar la bici en la movilidad urbana y rural. La verdad es que para la Xunta de Galicia es un papel fundamental. Yo creo que esto, en el fondo, todos entendemos que hoy por hoy, tanto en la movilidad urbana como en la movilidad rural, hay una multimodalidad. Aquí estamos distintos modos de administraciones, perdón por la expresión, pero es cierto. Quizá falta la pata del Estado, pero estamos comunidades autónomas, estamos entidades locales que todos tenemos que apoyar para que esto pueda seguir hacia adelante.
pero tanto en el ámbito urbano, que quizás está más, bueno, más normalizado o más visto el papel de la bici, como en el rural. Y dentro de esto tenemos que entender el papel que juega cada medio de transporte. Es cierto lo que comentaba antes Esther, la ciudad, el transporte en general vivía alrededor de un único medio de transporte motorizado, que podía ser el coche, el camión o en su caso la moto, pero realmente el coche era el gran dueño de nuestras calles o nuestras carreteras. Eso ha ido cambiando, está cambiando y cada vez va a cambiar más, creo. Por nuestra parte, lo que entendemos es que hay que jugar con los medios de transporte que hay en cada momento y en cada rango. Y por eso para nosotros era fundamental potenciar la bicicleta. La bicicleta es un medio de transporte que todos entendemos que tiene beneficios para la salud, beneficios sociales y económicos y por supuesto ambientales, pero desde luego tiene un papel que juzgar muy importante en un rango de desplazamientos que genera mucho transporte. Me refiero a las cercanías. En Galicia a través de la estrategia galega de movilidad, lo que hemos visto es que muchos de esos desplazamientos, y realmente si lo pensamos, rondan entre los 2 y los 12 kilómetros. Ese rango es perfecto para la bicicleta, es donde debemos incidir, donde en su rango inferior puede estar el poder ir andando, pero en su rango superior, pues la bicicleta creo que es realmente donde debemos de jugar y facilitar para que haya, digamos, bueno, cancha para la bicicleta. Ya digo, porque es un medio de transporte, entendemos todos, sostenible ambientalmente, porque mejora el tráfico, porque mejora, como decía antes Holger, y me alegro mucho que haga referencia a la bicicleta eléctrica como usuario de ella, porque a veces me preocupa el tema de saber si realmente, bueno, usando una bicicleta eléctrica pues tiene beneficio, es verdad, al final es un poco esa compensación, como dice alguno, la bicicleta eléctrica no es tanto que es que dejes de hacer ejercicio, sino que te potencia hacer más ejercicio con menos esfuerzo, con lo cual, bueno, al final compensas una cosa por la otra. Y desde luego tenemos que hacer para que sea de alguna manera accesible económicamente. Como decían mis compañeros y compañeras, hay que actuar como administraciones, como entes de gobierno, pues en distintos frentes, ¿no? Desde luego las infraestructuras es muy importante para la seguridad de este medio de transporte. Por eso la Xunta de Galicia, y no me quiero extender mucho, llevamos a cabo un plan de sendas desde el año 2016, buscando complementar precisamente las actuaciones que algunos ayuntamientos están llevando a cabo, sobre todo las ciudades. Estamos hablando de más de 150 kilómetros de sendas que hemos desarrollado y que continuaremos desarrollando ahora con los Next Generation, precisamente para dar continuidad, para que el transporte no sea, para que realmente la bicicleta pueda ser un medio de transporte, no simplemente pues un cachito de carril bici así salteado y que es complicado de utilizar, ¿no? Evidentemente con educación y con campañas de concienciación, apoyando nosotros en nuestro caso a la Federación Gallega de Ciclismo y a través de Stop Accidentes, pues eso, concienciación en los colegios, concienciación en el tema de la distancia con los ciclistas, el respeto en la carretera y desde luego con políticas de incentivo y políticas de apoyo a la adquisición de bicicletas. Después tendremos oportunidad de hablar sobre puntualmente estas, que llevamos ya, el año pasado empezamos y la verdad es que con éxito. Y desde el punto de vista de la Xunta de Galicia, simplemente decir esto, que entendemos que la bicicleta es un actor más, un actor principal en el juego de la movilidad y que tiene su cancha y que hay que favorecerlo. Y por supuesto, esto favorece también una parte que me olvidaba, que es la economía, tanto la economía local, porque favorece un poco más la movilidad en un entorno más próximo, como la economía desde el punto de vista de las tiendas y los fabricantes y los talleres de bicicletas. Muchas gracias y estoy quedo a disposición. Muchísimas gracias, Ignacio. De hecho, mencionabas el aspecto económico. Uno de los datos que no hemos mencionado en la introducción, pero que veréis que está reflejado en el estudio, es por cada 1 millón de euros añadidos, ¿no?, a la venta de bicicletas en España, 1 millón extra de facturación en venta de bicicletas, tiene como efecto 5,4 empleos en el sector. Es decir, hay un efecto directo entre la facturación del sector y el empleo y sin duda incentivos de todo tipo, desde las ayudas a, por supuesto, inversiones en infraestructura, cicloturismo, las sendas que mencionaba, contribuyen a todos estos aspectos. Me gustaría hacerte una pregunta, Holger, específica, porque bueno, tú no representas a una administración, representas a una
a una asociación que es un referente en el mundo para el mundo de la bicicleta, que es la Federación Europea de Ciclistas, y vosotros habéis identificado, y además se han usado en este estudio, más de 300 iniciativas en Europa de incentivos, ¿no? A ayudas a la compra de bicicletas. ¿Cuáles creerías que son los casos de éxito o mejores ejemplos para que España pudiera implementar, por ejemplo, a nivel estatal? Pues sí, he presentado el ejemplo de Francia, que ha tenido mucho éxito en su tiempo. Casi al mismo tiempo había una ayuda también al nivel estatal en Suecia, que también tuvo bastante éxito. Y también en Suecia habían hecho una encuesta entre los beneficiarios y había casi los mismos resultados en Francia. Es decir, un gran efecto de sustitución de modos motorizados como el coche y una igualdad entre los beneficiarios masculinos y femeninos. Y pues había otros ejemplos también, por ejemplo, en Italia, donde también han crecido las ventas bastante. Había una ayuda para bicis eléctricas y bicicletas normales también. Al lado de España hay Portugal, donde el presupuesto era menos que, por ejemplo, en Francia o en Suecia. Pero lo que sí vi en Portugal es que este presupuesto menor se ha agotado muy rápido, así que había una gran demanda. Y otro país que también había introducido ayudas muy pronto era Austria. Y Austria es un país, vamos a decir, en la promedia de uso de bicicleta en Europa. No era muy importante el uso, pero con estas ayudas han logrado hacer el país donde se vendían más bicicletas eléctricas por cabeza de la población durante unos años, ya muy pronto, ya hace unos años. Sí. Muy interesante, muchísimas gracias, Holger. La verdad que tener estas referencias en el resto de Europa, pues creo que es importante a la hora de establecer también en España este tipo de ayudas a nivel estatal. Creo que no sé si era Ignacio mencionaba, bueno, estamos representantes de todas las administraciones. De alguna manera nos consta, ¿no? que hay un interés por parte del Estado, ¿no? de explorar este tipo de ayudas. Estamos en contacto con la administración central y probablemente esperamos que en la próxima edición de un estudio de este tipo incluso contemos con el IDAE contándonos aquí los resultados, ¿no? de este tipo de ayudas en España e incluso cómo mejorarlas. Por entrar de lleno, ¿no? en las ayudas a la compra de bicicletas que habéis establecido en vuestros respectivos territorios, creo que es algo que celebrar, ¿no? que lo que sí comparten casi todas las ayudas es que cuando se abren los plazos hay una avalancha, es decir, ojalá todas las políticas públicas tuvieran, ¿no? ese éxito y esa acogida. Yo creo que es algo que podemos celebrar todos, nosotros sin duda como industria, pero por supuesto la sociedad, ¿no? por el efecto que tiene, y también vosotros, ¿no? desde las administraciones, porque sin duda estáis apostando por algo que tiene muy buena acogida por parte de la ciudadanía. Y me llegaba por aquí alguna otra pregunta, Esther. Aparte has mencionado las políticas que estáis desarrollando en Elche. Además he hecho un buen ejemplo, ¿no? En el que de hecho puedes ir por el carril bici a trabajar a una fábrica de bicicletas, ¿no? Que es algo que es lo que nos gustaría ver por toda España, ¿no? Industria, las ciudades adaptadas. Pero nos preguntaban si habéis implementado alguna iniciativa para aparcamientos o aparcamientos seguros, y también que nos contaras un poco más sobre, bueno, los resultados, ¿no? que han tenido estas políticas en el uso de la bicicleta en la ciudad, con las ayudas a la compra de bicis también. Bueno, pues como decía antes, sobre el efecto de la compra, yo creo que se ha visibilizado, ¿no? Ese mayor uso de este tipo de vehículos alternativos desde la puesta en marcha. Como explicaba más, es que han coincidido, ¿no? Las ayudas con la puesta en marcha de la infraestructura. La primera infraestructura que además conectaba a diferentes puntos de la ciudad y por tanto permitía que fuera una opción viable el moverse con bicicleta en el día a día.
Sobre los aparcamientos seguros, hemos puesto en marcha tenemos una red de más de 100 puntos de aparcabicis al aire libre, para entendernos, y habíamos empezado con el primer aparcabicis cerrado además en el entorno de la estación de autobuses, de manera que serviría también para la intermodalidad entre los diferentes medios de transporte. Pero es verdad que un reto que ahora queda por delante es poder asegurar estos aparcamientos cerrados en los barrios con una función diferente, no tanto dirigidos a esa intermodalidad, sino como un aparcamiento para personas que no tienen un lugar seguro donde poder dejar la bicicleta en el día a día, y que además eso genera un efecto disuasorio bastante grave, ¿no? Al final nos encontramos con que muchas personas no la utilizan por no tener un lugar donde poder estacionar la bicicleta, o incluso donde no puedas dejarla con garantías si tienes una bicicleta eléctrica, por ejemplo, de un precio superior, que no quieras dejar en estos aparcamientos abiertos que tenemos. Y es verdad que ahí lo positivo es que ahora existen muchas modalidades, ¿no? Donde encajarlas, porque también es difícil desde el punto de vista del espacio público encontrar estos puntos, pero con las modalidades que hay ahora, incluso sobre 1 o 2 plazas de aparcamiento se pueden configurar estos espacios pequeñitos, y esa era un poco la idea. Sobre el impacto de las medidas, bueno, como decía, animar sobre todo a ese uso a las personas que no lo hacen de manera cotidiana, y que creo que las ayudas desde luego, es lo que ha permitido a la ciudadanía pensar que era una oportunidad para adquirir este tipo de vehículos a un coste muy bajo. Como decía, yo creo que sin este tipo de ayudas no se hubiera visto ese incremento de una manera tan decidida, y por tanto creo que es esencial, ¿no? Por lo que beneficia al sector por vuestra parte, pero por lo que ayuda desde luego también a los ciudadanos y ciudadanas a decidirse, también pensando, ¿no?, en una tipología, pues a lo mejor en el uso cotidiano es más fácil el poder contar con una bicicleta eléctrica, y es un gasto al que no va a enfrentarse a lo mejor muchas personas si no cuentan con una ayuda de estas características. Y por eso, como os decía, nosotros lo quisimos hacer, o sea, preferimos que fueran menor número de ayudas, pero que las que se dieran tuvieran un importe mayor, que cubrieran pues, incluso más del 50% del coste del vehículo como tal, que es lo que entendíamos que iba a permitir de verdad animar al uso. Y bueno, como os decía antes, fue un éxito absoluto. Hicimos 2 rondas porque nos quedó un poquito de crédito, pero bueno, como la segunda de las convocatorias, que se hizo 2 o 3 semanas después de la primera, además, como ya se había corrido la voz de que esto era algo de verdad, que tú podías entrar a la web, descargarte tu bono y demás, la segunda de las convocatorias, bueno, desbordados absolutamente por la demanda que hubo, que al final también demuestra, ¿no?, que hay esa voluntad de la ciudadanía de adquirir este tipo de vehículos. Muchísimas gracias, Esther. A ver si ese desbordamiento no es solo en las ayudas, sino que también lo vemos en los carriles bici de Elche, que haya que ampliarlo, hacerlo más amplio para que quepan las bicis de logística y para que quepa muchísima más gente moviéndose por la ciudad. Hablando de bicicletas de logística, Alejandro, sin duda, bueno, un aspecto muy innovador de las ayudas que vais a implementar ya en La Rioja son estas ayudas, ¿no?, a la adquisición de bicicletas para la logística familiar y también como empresas. Cuéntanos un poco más sobre los objetivos y de qué tipo de vehículos estamos hablando. Bueno, pues como decías, son unas ayudas nuevas, nunca las habíamos puesto en marcha. Creo que de hecho somos la primera comunidad autónoma que pondría en marcha ayudas de este tipo. También un poco encajando con el contexto, como hacía Esther, lo que intentábamos es también bueno, pues remar en el mismo sentido que algunos de nuestros municipios, en el caso de Logroño, que están emprendiendo un proyecto para potenciar la logística de última milla, ¿no? Además con fondos europeos, un proyecto además en el que participan varias ciudades, capitales europeas, en la que se incluye Logroño, y queríamos también pues, contribuir a ese cambio hacia un transporte de mercancías pues, que no... pues que no contribuyese a contaminar, a producir ruido, a generar problemas en la ciudad, como vemos también en los centros de las ciudades, donde pues muchas veces por las mañanas esos camiones de mercancías pues
pues generan problemas a los habitantes, ¿no? de los centros. Entonces, básicamente lo que hemos hecho, y como digo, es la primera vez, con lo cual todavía no podemos comparar ni tener resultados de cómo va a salir, pero sí que esperamos que tengan éxito, es dedicar 100.000 euros, que están ya consignados en los presupuestos generales del Estado, para la adquisición de bicicletas o ciclos de pedal destinados, por un lado, a mercancías, pero también a pasajeros, transporte de mercancías y de pasajeros con o sin asistencia eléctrica. Y lo que hemos hecho es fijar un máximo de un 50% de la cuantía de la adquisición, hasta un máximo también de 4.000 euros, con lo cual, bueno, por lo que hemos visto será suficiente. Bueno, con unas condiciones técnicas de peso que se puede llevar como máximo en ese tipo de bicicletas, la velocidad máxima de la asistencia de 25 kilómetros por hora, y también un máximo está abierto a personas físicas, digamos, a personas, a la ciudadanía en general, ¿no? Para el transporte de pasajeros, que pueden ser incluso sus propios familiares, ¿no? Se excluye al conductor de la consideración de pasajero. Y para las personas físicas, digamos, la ayuda máxima es de un vehículo, de una bicicleta de carga, y para los autónomos o las empresas un máximo de 4. Excluimos también de esta convocatoria, pues como pasaba también en el caso de Elche, creo que lo ha comentado Esther, pues los vehículos, las bicicletas de competición o de carácter deportivo, las que sean de segunda mano, con lo cual tiene que ser una adquisición bueno, en tienda, ¿no? Y también los vehículos que sean exclusivamente eléctricos, o sea, pueden ser, digamos, de fuerza mecánica o de pedaleo asistido, como decía, y también otro tipo de vehículos, los monopatines, los monociclos, los hoverboards, todos estos nuevos también formas de transporte, pero que hemos excluido de esta orden. Entonces esperemos que esté, pues a finales de este mes ya disponible para que se participe, y como decía, pues que ayuden junto con otras iniciativas de ayuntamientos, en este caso el de Logroño, que es en el que vemos que también puede tener más efecto por el tamaño de la ciudad, ¿no? Y el porcentaje de transporte que se dedica a las mercancías, y también, como pasaba en otras administraciones, creo que es un buen momento porque se están combinando también estas ayudas con implantación pues bastante acelerada de carriles bici en el caso de Logroño ciudad, del ayuntamiento, pero como decía al principio, nosotros también, gracias a fondos europeos, estamos dedicando más de 6 millones de euros a hacer carriles bici, conectando pues las ciudades, digamos, dormitorio, los pueblos cercanos a Logroño, también los polígonos industriales, 2 polígonos industriales, 2 ciudades dormitorio, el hospital más grande, centros educativos, y hablando mucho con estos ayuntamientos para ver cómo conectan sus infraestructuras locales con las metropolitanas a cargo del gobierno regional, ¿no? Del gobierno autonómico. Y también, hay que decirlo, con un esfuerzo por el Ayuntamiento de Logroño, como también pasaba, parece que en Elche, por esos aparcamientos cubiertos. O sea, hay toda una serie de iniciativas que creo que, bueno, pues se han alineado diferentes administraciones, tanto la europea, ¿no? Con los fondos europeos disponibles, como el gobierno de España también dando a las ciudades y a los gobiernos autonómicos la posibilidad de invertir en esto de una forma más fácil, y también algunos ayuntamientos valientes que se han tomado en serio la movilidad sostenible, y comunidades autónomas que por primera vez asumimos esa competencia que lo era, ¿no? Pero que muchas veces estaba pues apartada o escondida, y como decía al principio en el caso de La Rioja, nunca jamás había tenido en cuenta que el gobierno regional pudiera involucrarse en la movilidad ciclista, y ahora lo estamos haciendo. Y bueno, esperemos que todo esto ayude, como se ha dicho, a un cambio en la movilidad que contribuya a mejorar la salud del planeta, ¿no? Luchar contra el cambio climático, la salud de las personas, y también a tener un reparto más justo en las ciudades, y que dejemos de tener pues el 70% del espacio público dedicado exclusivamente al vehículo, y que podamos pues también dar otras alternativas a la ciudadanía más sanas para todos. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues deseando conocer también los resultados de esta nueva iniciativa. Tendremos seguro oportunidad de hablarlo contigo. Ignacio, se ha mencionado aquí también el papel, bueno, de los talleres. Nos consta que uno de los motivos por los que hemos contactado con la Xunta de Galicia, hemos hecho una visita, es porque ha sido muy bien recibida por parte de la ciudadanía, pero también por parte de las empresas colaboradoras. Si nos puedes comentar un poco cómo funcionan estas ayudas y cuáles son las claves de este éxito y los primeros resultados, pues sería estupendo. Bueno, a ver, nosotros el año pasado empezamos a pensar en esta idea de sacar una línea de ayudas
Nosotros estábamos pensando en la bici eléctrica, por lo que decía antes, por un poco romper ese salto económico que hay hacia la bici eléctrica y porque facilita precisamente una movilidad, digamos, con menos esfuerzo y por lo tanto más abierta a más población. Lo que hicimos fue copiar un modelo, porque en este mundo casi todo está inventado. Entonces, copiamos un modelo que se había implantado en la Xunta de Galicia de empresas colaboradoras para para la renovación de electrodomésticos. Nosotros lo hicimos como empresas colaboradoras para la venta de bicis. La verdad es que fue un éxito. En 15 días se nos adhirieron del orden de 100 tiendas de venta de bicis. Llegamos a un total de unos 120 en toda Galicia al final del programa. Y aproximadamente empezamos con una línea de ayudas. Nosotros también mantuvimos una cosa parecida a lo que comentaba Jesús y creo que comentaba también Alejandro, un 50% de ayuda como máximo, con 500 euros como tope para las personas, digamos, normales, perdón por la expresión, pero después primábamos las familias numerosas, tanto de categoría, no me acuerdo ahora, es especial y normal. La categoría normal era hasta 600 euros y hasta el 60%, y la especial hasta el 70% y 700 euros. Pues lo que conseguimos es que el $500.000 de euros que pusimos encima de la mesa, como en la primera línea de ayudas a principios de agosto, se agotase antes de acabar el mes. Con lo cual, en septiembre volvimos a suplementar con otro $500.000 de euros que nos dio escasamente para acabar el año, y con lo cual 2.000 bicicletas se subvencionaron en Galicia, y en la línea que decís vosotros, pues con 1 millón de euros movilizamos 2 millones más. Esto quiere decir un total de 3 millones de euros movilizados con esa línea de ayudas, 2.000 bicicletas en la calle, 2.000 bicicletas eléctricas nuevas. Pues sí que primamos el tema de movilidad, también excluimos lo que son bicicletas de montaña, bicicletas de competición, buscamos la movilidad. Ese éxito lo que nos ha llevado es a replicarlo este año. Las hemos sacado hace muy poquito, a mediados de mayo. Hemos abierto el plazo, primero para inscribir las tiendas, que eso facilita, y perdón, no lo dije antes, lo que facilita es disuadir el problema que tenemos todos cuando nos enfrentamos a una concesión de ayudas, ¿no? Pues todos empezamos a preguntar si tienes que tener certificados, si no, si cómo haré, en dónde tengo que mirar. Pues utilizamos un poco y pues eso es una simbiosis, una mutua, nos beneficiamos mutuamente con las empresas. Y ya se nos han adherido 130 empresas a esta línea de ayudas, y desde el 1 de junio, que hace 5 días, se abrió ya a la adquisición de bicicletas, y estamos ya en 350 bicicletas en esta ayuda de 2023, que es bianual, no lo dije antes, 2023 y 2024, con 1,7 millones de euros. Con lo cual, esperamos continuar en esta línea de éxito. Y, perdón, se me olvidó otro tema, en esta nueva línea de ayudas lo que también hemos incluido son las handbikes, que son bicicletas de ayuda, una tercera rueda de ayuda para las personas que se mueven en silla de ruedas y tienen problemas de movilidad. Muchísimas gracias, Ignacio. Además, con ese añadido que la bicicleta realmente, permite gran accesibilidad, que personas también que tengan movilidad reducida puedan también disfrutar de la bicicleta. Incluirla en las ayudas creo que es algo sensible, que también puede ser algo para replicar en otras partes o en unas ayudas estatales. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, Berta, en Navarra estáis haciendo diferentes iniciativas. Mencionabas en la introducción las ayudas a la reparación de bicicletas, que es muy interesante, para sacar bicis de los trasteros, de los balcones, pero también hay incentivos fiscales, ¿no?, que también podrían servir de ejemplo también a nivel estatal. Cuéntanos un poquillo más sobre estas iniciativas y sus resultados. La ayuda que llevamos más tiempo planteándola es la de adquisición de bicicletas eléctricas. Aquí hay una deducción fiscal y no hay un tope de bicicletas que se puedan adquirir con esa deducción fiscal. Es un planteamiento muy sencillo: se adquiere la bicicleta, se subvenciona hasta un tope económico y
tiene un tope de deducción de un 35% con un máximo de 525 euros. Entonces, cuando la persona física va a hacer la declaración de la renta, presenta la factura y se hace esa deducción. El procedimiento es sencillo. Y luego, por otra parte, como tema más novedoso, que bueno, este sí que lo empezamos a implementar a raíz del COVID, es la reparación y mantenimiento de bicicletas. Sí que en aquel momento, debido a que bueno, se redujeron mucho los vehículos privados de las carreteras, sí que se vio un incremento muy importante de bicicletas circulando por las carreteras. Yo creo porque no había vehículos y también, bueno, pues para realmente cumplir o facilitar esa distancia física que se nos planteaba y se nos pedía desde los responsables sanitarios. Ahí entendimos que teníamos que aprovechar ese momento como una oportunidad para incrementar el uso de las bicicletas. Y bueno, cuando junto con asociaciones de ciclistas de Navarra, bueno, pues planteamos cómo se podía hacer, hubo diferentes posibilidades, pero en aquel momento la realidad es que bueno, pues el comprar bicicletas era complicado ya que no había stock de bicicletas. Pero también paralelamente, mientras veíamos esas diferentes posibilidades, se valoró bueno, pues que en la mayor parte de los hogares bueno, había una media de 1,9 bicicletas, por lo tanto apostamos más por el enfoque de reutilización, de una política medioambiental que priorizase aprovechar las bicicletas a utilizar otras nuevas. Lo que queríamos era subvencionar las ayudas de reparación y mantenimiento de bicicletas que no estuviesen en un estado óptimo para su uso y facilitarles unas condiciones de seguridad, revisarlas y, si era caso, repararlas, bueno, viniendo a decir que había que dar vida a esas bicicletas que estaban en desuso en los trasteros de las casas. Bueno, la vinculamos que si bien queríamos utilizar la bicicleta para reducir las emisiones de CO2, bueno, pues también si teníamos bicicletas, ¿por qué no utilizarlas? ¿No? Ese era un poquito el planteamiento que se visualizó en aquel momento, y también de cara a luego poder agilizar todo lo que eran los trámites, se intentó también que fuese una forma de gestionar relativamente sencilla, porque muchas veces cuando se dan subvenciones el problema está en cómo se gestionan esas subvenciones. Entonces sacamos unas bases reguladoras que preveían un proceso de adhesión de los talleres interesados en participar. La realidad es que a nosotros nos interesaba que participasen talleres de todo el territorio y bueno, pues sin tampoco hacer esfuerzo en avisar. Bueno, sí que es verdad que se les mandó algún correo y demás, pero se adhirieron entre 30 y 40. La media de participación son de 30 a 40 talleres en el territorio de Navarra, que en general sí que están repartidos por todo el territorio. Y a estos talleres que se adhieren se les da una aplicación informática, de manera que el que va a solicitar la ayuda da sus datos cuando llega, y cuando está reparada la bicicleta, bueno, pues el taller nos facilita a nosotros esa información y el taller cobra el precio total de la reparación, y nosotros posteriormente le ingresamos a la persona demandante de la subvención el coste que ha supuesto el arreglo de la bicicleta, hasta un tope de 50 euros. La realidad es que las ayudas, esta ha sido la 4ª edición, pero en todos los años que se han reeditado ha tenido un nivel muy alto de aceptación. En general, la primera semana, segunda semana, están agotadas esas ayudas, con lo cual me refiero, sí que tiene una respuesta muy positiva. Y bueno, pues es verdad que como decía Esther, ¿no? No hemos hecho un estudio de si hay más bicicletas
utilizándose. Sí que es verdad que, bueno, pues en estos 4 años se han reparado en torno a 7.000 y pico bicicletas, ¿no? Bueno, por lo menos esas bicicletas sabemos que están circulando en un estado de seguridad que también es positivo y bueno, estamos contentos con la iniciativa. Muy bien, Berta, muchísimas gracias. Ahí tenemos algunos aspectos, igual que con el tema de las bicicletas de cargas en La Rioja, innovadores con los temas fiscales, que en España también se podrían aplicar dentro de una fiscalidad más verde. Creo que ahí tenemos un caso sin duda de éxito. Y ya por ir cerrando, tenemos aquí algunas preguntas del público. Nos preguntan, Esther, que dónde se puede encontrar información sobre las actividades de formación para escolares. No sé si en la web del Ayuntamiento de Elche. Sí, efectivamente, la web es www.elche.es y hay un apartado de áreas en las que está la policía local y ahí en ese apartado de la policía está toda la información sobre los diferentes cursos que hay dirigidos a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Esther. Y por aquí también nos pregunta Sally para Holger, la relación, esto es un poco como el huevo y la gallina, ¿qué ha sido más relevante en Francia para la venta de bicis eléctricas? ¿Las ayudas o la infraestructura? ¿No? Porque también hemos visto en Francia una revolución en cuanto a infraestructura. Pues sí, para nosotros los dos son importantes, muy claro. Las ayudas, claro, para la compra de bicis, pero para que se utilicen las bicis en la vida de cada día, las infraestructuras son muy importantes también y hay que investir en los dos. Y pues me alegro mucho de ver que haya tanta experiencia y tanta competencia en España, en las autoridades locales y regionales. Y claro, desde el nivel europeo también hay fondos. Se han mencionado los fondos de recuperación y de resiliencia que se han utilizado mucho en España y que nos alegra mucho de ver también. Hay también los fondos estructurales, vamos a decir, de todos los años que también se pueden utilizar. Y en el próximo futuro habrá también el Fondo Social del Clima que se podría utilizar y para ayudas y para infraestructuras. Así que hay muchas posibilidades de financiamiento también del nivel europeo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Holger, y creo que ya con estas palabras de esperanza hacia las oportunidades que ofrece también a nivel europeo, ¿no? Las políticas que se van a desarrollar en cuanto al fomento del uso de la bicicleta. Hay pendiente dentro de los 6 meses de presidencia española de la Unión Europea el anuncio por parte de la Comisión de la Declaración de la Bicicleta con medidas concretas y financiación, por tanto estamos en un momento importante. Es bueno, como decía Holger, ver que en España ya hay competencias y iniciativas de este tipo, pero probablemente surjan muchísimas más nuevas oportunidades. En el público ha habido varias preguntas sobre cómo conocer cuando se publican estas subvenciones. Nosotros en AMBE, en los boletines, publicamos información sobre cómo acceder a estas ayudas para que lo tengan en cuenta tanto empresas como particulares, y también la ECF, además Holger lo coordina, tienen una herramienta, un visor de toda Europa con todas estas ayudas e iniciativas. A mí me gustaría, bueno, por cerrar, agradeceros a todos de nuevo bueno, vuestra participación y sobre todo el trabajo que estáis haciendo en el fomento del uso de la bicicleta. Creo que hasta hace unos años había que ser valiente para ser político y apostar por la bici. Creo que ahora hoy en día está mucho más generalizado, pero aún así creo que tenemos mucho recorrido. Bueno, que políticas que tienen este éxito y esta acogida por parte de la ciudadanía sin duda son también una oportunidad para todos, para la sociedad, pero también para las administraciones. Agradeceros de nuevo vuestra participación. Contaremos con vosotros en el futuro porque vamos a seguir trabajando en esta línea, y recordaros que el estudio completo de AMBE está disponible en nuestra web bajo el apartado de informe. Muchísimas gracias y muy buen día. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.